Ya. Y yo, además de directora del Instituto Data Science, como saben, soy la directora del Diplomado y Magíster en Data Science. Estamos muy contentos de estar partiendo ya con la segunda generación del Magíster, tercera generación del Diplomado. Y bueno, este curso es como el más teórico, en el sentido de que aquí es como más contarles un poco, darles contexto, por qué estamos hablando tanto de Data Science, qué es lo que es una empresa que funciona orientada a los datos, cómo es el proceso de Data Science, cómo es la interacción entre las personas dentro de la empresa, entre el Data Scientist y el resto de la empresa, cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar, qué es un Data Scientist. Entonces, para partir, quiero motivar un poco por qué ahora. ¿Por qué ahora esta cosa de como no, Data Science, Data Scientist y como tanto cuando la verdad es que la inteligencia artificial existe hace, no sé, 50 años, hace 50 o más, dependiendo qué es lo que definas como inteligencia artificial. Pero se estudia hace muchísimos años. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que habían profesores que se dedicaban a inteligencia artificial y que la verdad es que estaban un poquitito desacreditados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existía la idea de que la inteligencia artificial había sido como un sueño que no había resultado y que no iba para ningún lado. Entonces hacían mucha investigación en cómo tunear los algoritmos o mejorarlos un poquitito para que las predicciones fueran mejores, sin mucho éxito. Eso suena como un poco insólito de pensarlo hoy en día, de que como era mal visto un poco ser investigador en el área de inteligencia artificial. Pero, ¿por qué esto ha ido cambiando? Bueno, ¿cómo obtenemos nosotros los datos? Yo cuando estudié ingeniería en transporte, yo soy ingeniera industrial del transporte, después hice un doctorado en computación. Cuando queríamos estudiar lo que pasaba en una intersección, en una rotonda, agarrábamos y nos poníamos en cada esquina un transportista, uno de los alumnos. Y nos poníamos todos en la esquina con un cuadernito a anotar los últimos 3 dígitos de la patente, porque nos interesaba ver por dónde entraba y por dónde salía. Entonces íbamos anotando a toda velocidad lo que alcanzábamos a anotar de las patentes que pasaban y los otros iban anotando por dónde salían para entender si es que, por ejemplo, sería una buena idea reemplazar esta rotonda por un paso a desnivel, porque si la mayoría de los flujos van derechos. Pero era a mano, o sea, imagínense la cantidad de datos que lográbamos tener, o sea, esto estamos hablando 97, podías quizás poner un contador automático, quizás eso ahí, pero llegar ya a anotar, como el saber las patentes que entraban y salían, no, era un trabajo. Claro, error de visualización, los que te equivocabas anotando, te saltabas alguno, perdías muchos datos. Entonces teníamos poquitos datos. O sea, las encuestas, bueno, todavía hay cosas, o sea, no estoy diciendo que las encuestas no sirvan a todo esto. Después vamos a ver qué es lo que pasa con todo el mundo que ahora le pusieron como para recuperar un poco el cariño por la encuesta, le dicen small data, como para darle como un upgrade, ¿cachai? Pero los datos todavía los necesitamos. Después apareció Internet. Y con la aparición de Internet, no sé si ustedes alguna vez participaron de estos sistemas como de encuestas que uno ganaba premios por contestar encuestas en línea. Yo estaba en uno que yo ganaba caracolas. Y con las caracolas, ¿todavía existe? Con las caracolas, la verdad es que no podía ir ganarte muchas cosas, pero yo hacía donaciones o como que da lo mismo, pero ya no era la encuesta en la calle o la encuesta telefónica, ya esto se podía masificar un poco más. Además, las mismas empresas que, no sé, pues Google, registran las búsquedas. Internet empezó a abrir un mundo de registros, del registro de las páginas visitadas, registro de cuántas personas se conectan. Se conectaban a las páginas. Internet empezó a abrir como un poquitito este espacio y a convertirse en un lugar donde se podían generar más datos. Son probablemente mucho más seguros que el disco duro en tu casa. Pero a ver, hay dos cosas. Uno, el tema de la privacidad. Sí, por ejemplo, Google Cloud ofrece un servicio donde ellos encriptan los datos pero usando una clave que guardas tú. Entonces, por ejemplo, ellos no pueden interpretar los datos que tienen almacenados a menos que tú des la clave. ¿Ya?
Eso es una cosa. O sea, están cada vez surgiendo cosas para... Obviamente hay un riesgo asociado a que hackeen a Google. Pero no sé, por el riesgo de que hackeen a Google yo sentiría que es más grande, que depende, no sé, pues cuál es tu... Pero, a ver, con el tema de la privacidad, sí, siempre hay una gran duda. Sobre todo depende mucho de la industria donde uno trabaje, cuán permisivo uno de ocupar una tecnología como esta. Por ejemplo, en la banca es súper complejo porque pasa mucho de eso de que hay que subir datos que son privados, hay que subirlo encriptado, es más complejo. Con el tema de seguridad, sí, ellos siempre, tú puedes acceder a la versión más barata usualmente que queda todo en un data center, o si no te lo puedes ir replicar a nivel mundial, en diferentes data centers, ¿ya? De manera de poder asegurar continuidad. Cuando vean, me imagino, tecnología Hadoop en el magíster o en el diplomado, van a ver que el concepto que hay detrás de eso también tiene que ver con replicación, dentro del mismo quizás clúster o a nivel mundial. Entonces hoy en día las tecnologías están apuntando un poco más, sobre todo al tema de los fallos, de que podría darse más fallos. Pero, mira, yo creo que la ventaja que te da ocupar esa tecnología versus a tener algo físico on-premise es ilimitado. Sí, claro. Y es mucho más flexible, es mucho más barato, tenés un nivel de escalamiento y de expansión que no vaya a lograr en los premise. Sí. ¿Ya? Nosotros hasta el momento, por ejemplo, todos los proyectos que tenemos con Telefónica los estábamos manejando en un computador local. Y la decisión que tomamos hace un mes fue decir, ¿sabéis qué? Nos vamos a Google Cloud. Es que es un cambio de paradigma, te das cuenta. Ese es el tema. Y igual uno puede comprar, a los proveedores de la nube, tú puedes comprar como así físico. Como yo quiero un slot físico que me lo reserven solo para mí. Y que esté más privado que el resto. Claro. O después puedes pasar a cosas más híbridas o totalmente donde tú realmente no sabes dónde va a estar el dato. Claro. Donde puede que esté en cualquier parte de un data center perdido. Pero tú lo puedes hacer. Eso también se puede hacer. Ahí claramente el costo es más alto. Si tú querís, Claro, depende de cuánto pagues. La reserva física es muchísimo más cara que la reserva tradicional. No sabía que uno podía reservar físicamente. Hay algunos que lo entregan. Bueno, pero además de los datos que nosotros vamos dejando en forma individual, nosotros podemos mirar esto en una forma colectiva. O sea, tenemos los datos los datos completos de todas las cosas que podamos ir pensando, todo lo que nosotros usamos, pero los datos míos y los datos de otros. Y esto en el fondo tiene un impacto en cómo se puede predecir el comportamiento de las personas. Pero esto que está acá es 100% comunitario. El web, o sea, si no comparten entre nosotros, no existe. Sí. Spotify, su potencia es la comunidad. El hecho de que otros escuchen. Y entonces eso también me ayuda a mí a predecir. Pues aquí me pueden recomendar cosas. Netflix también lo mismo. Bueno, YouTube en gran parte también lo mismo. La gran importancia que hay acá es que todos los servicios de estas aplicaciones están basados en los datos. Sí, pues Facebook, lo que te va poniendo para que vayas viendo las recomendaciones. Skype, no sé si ahí le puedes meter inteligencia artificial. Yo sé que tiene algoritmos, pero esto tiene que ver más que nada con la comunicación, porque hoy tenían uno que podía traducir en tiempo real, tienen algunas cosas de poder mejorar la comunicación. Google Plus, bueno, ya. Google Plus, este fue. Se tiene que actualizar esta slide, lo vamos a borrar antes de subirla. Ya el caballito de batalla. Sí. Aquí Amazon no sobrevivió por vender libros, ni por vender CDs, sino que fue por su capacidad de poder targetear a la gente y de poder ofrecerle el libro que necesitaban, el CD que necesitaban en su minuto. Al principio ellos vendían solamente el libro y después pasaron los CDs y hoy en día ya venden de todo. O sea, en Estados Unidos la gente compraba hasta el papel confort por Amazon. Y todo. Yo tengo un amigo que trabaja en Amazon y me dice que voy a comprar hasta tomates y le llegan los tomates en una caja, ¿sí? Y se los pone. Sí, es que Amazon Prime además es baratísimo, es como una especie de corner shop. No tiene por qué salir de la Nuestro casa. corner shop. Sí. Pero en general aquí lo que hemos visto son ejemplos como del uso personal. Pero la verdad es que las empresas también generan muchos datos. Y tenemos que empezar a ver dentro de nuestras empresas todas las fuentes que tenemos de datos. ¿Por qué? Porque están tanto en nuestra relación con los proveedores, en el funcionamiento interno, en la relación con nuestros clientes. Entonces, ¿cómo vamos almacenando esos datos y sacando valor de esta información? Si lo vemos en términos de... Chuta, aquí está como súper interactivo. Si lo vemos en términos... A ver si me queda otro. Sí.
¿Y ahí estamos? Sí. ¿O no? Sí, estaba. Ah, ya. Si lo vemos en términos de la interacción entre la empresa y los clientes, bueno, pensemos que nuestros clientes, cada uno tiene toda su historia. Tiene información y tiene datos, muchos de ellos públicos. Independiente que esté bien, aquí todavía no vamos a entrar a temas de ética, tenemos toda una clase que tiene que ver con ética, el que va a venir también una abogada a contarnos un poco de la realidad nacional. Nosotros tenemos acceso a mucha información, podemos tener acceso a mucha información de nuestros clientes, ya sea porque, no sé, publicaron, o sea, yo estoy segura, nunca lo he tratado de buscar, pero que se venden bases de datos con la información de los nombres y las imágenes que tienen puestas las personas en Facebook. Los profiles son públicos. ¿Cuántos de ustedes tienen una foto real puesta en Facebook? ¿Cuántos de ustedes tienen puesto su nombre real en Facebook? Entonces, para mí es obvio que ya existen bases de datos dando vuelta por ahí que lo que tienen es tu nombre asociado a tu cara. Los sistemas de reconocimiento, de reconocimiento facial en imágenes y en videos son increíbles, funcionan súper bien. La otra vez yo fui a una conferencia, me siento y me veo proyectada allá adelante y abajo decía Loreto Bravo, mi edad. Y yo como contenta, por suerte, como que me sorprendí y estaba como sonriéndole a esto. Pero los datos los habían sacado de LinkedIn. Habían visto los asistentes que iban al evento, habían sacado los datos de LinkedIn y me siento y me estaba reconociendo. Ah, pero la edad no la sacaba de LinkedIn. La edad la estimaba y dependía de mi cara. Pues si me ponía enojada, me ponía mucho más vieja. Y si me ponía sonriente, me quitaban edad. Entonces no estaba funcionando tan bien el algoritmo. Pero imagínense, una empresa podría utilizar, ya, soy dueño de un mall y tengo esta base de datos con nombre conectado a la imagen. Bueno, gracias a nuestro querido CERVEL, ¿qué otra información podemos asociar? Todo. O sea, con nombre ya, o sea, ya esa la bajaron, ya no existe, ¿no? Ah, ¿volvió? No. Bueno, pero a ver, la base de datos del CERVEL está disponible en cualquier lado, o sea, buscas en cualquier parte y te aparece, o sea, bajar la base de datos completa, que lo que tiene es root, nombre, dirección, la dirección que tienes registrada en el momento para votar. Y si... ¿En serio? Oh, qué horror. Histórico. Qué horror. Y si consigues el CERVEL del 2013, además de toda esa información, tienes la fecha de nacimiento. Porque el CERVEL del 2013 por error salió con fecha de nacimiento. Lo bueno que el CERVEL del 2013 todavía era registro voluntario. Entonces está solo la gente que se había registrado para votar. Porque a partir del siguiente CERVEL son todos los chilenos mayores de 18 años que no sé, porque no han estado como condenados por un crimen. O sea, todos los que bueno, también te podrían interesar los convictos o algo como para detectarlos y estar preocupados de que los tenías ahí in premises. Pero imagínense, tenemos la información de nombre, foto, ¿sí? Es que quería agregar que ayer justo estaba viendo un video donde mostraron una forma de obtener un dato que no está público, que es cuando se va a suscribir a una página, pone el correo y dice, esta persona ya está registrada. Entonces no lo publican, pero tú ya sabes que ese correo tiene cuenta. Entonces puedes ver que la gente que tiene Tinder... ¡Ah, qué interesante! Ya, el dato para pillar a la pareja. Ashley Madison. ¿Están en Ashley Madison o no? Porque no es público. Pero es como un truco. Acá hay uno vacío. ¿O hay alguien ahí? Y ahí hay otro.
esta es la mesa más generosa, pero pueden repartirse un poquitito si hay mesas más atrás. ¿También? Oye, la primera línea acá no es la que como Splash Zone. Están todos así agrupándose. La sangre no llega también. Yo no sé si se pueden pagar un poco, porque no está muy luminoso. ¿Te queda grabado las slides? Bueno, igual yo a los alumnos de Conce les voy a esta cuestión la encuentro siempre insólita. Uno debería tener luces que se apagan las de adelante y quedan prendidas las de atrás y no elige. También estáis desesperada. Lo que podemos hacer es... pero ahí yo no me voy a ver. Pero es que, a ver, veamos cuál es la que molesta menos o no. Y a ver, y veamos la posibilidad de abrir las cortinas. ¡Ay! Recorcholis para el otro lado. ¿Cómo queda ahí para la grabación? ¿Sí? ¿Está bien? Si se nota algo, pueden abrir también por el lado y así aumentamos la luz natural. Bueno, igual ojo, esta sala, nos vamos a ir a una sala más grande a partir de la próxima clase. Un auditorio más grande, que es donde va a ser con videoconferencia. ¿Ya? Sí, es por hoy día que yo había pedido una sala que fuera con mesas que pudiéramos trabajar en grupo. Y igual la lata de cómo quedó la luz es que no le veo la cara a nadie. Pero no importa. Tu cara la veo por el reflejo del computador, que bacán. Porque siempre es bueno tener un poquito como de feedback visual de si se te están quedando dormidos los alumnos, si todavía están conectados o ya están todos en otra, claro. Ok. ¿Puedo partir? Estoy pidiéndole permiso a nuestro... ¿Puedo partir? ¿Sí? Ya. Bueno, bienvenido al curso de Data Driven Organizations. Quiero partir por... Si es que lo hago bien. Tengo que prenderlo. Ahí está. Es que está prendido. Ahí sí. Con los profes. En realidad, yo aquí estoy de patúa porque hoy día presento, pero su profe en realidad es Christopher. Christopher va a ser su profesor durante este curso. Él es gerente de inteligencia artificial en Telefónica. Nos conocemos ya hace, ¿cuánto? 3 años. Porque el Instituto Data Science de la Facultad de Ingeniería que yo lidero se creó en una alianza con Telefónica I+D, donde trabaja, bueno, porque ahora fuiste como investigador dentro del equipo y después pasaste a Telefónica. Bueno, cuéntales un poquitito de ti. Sí, bueno, yo comencé en Telefónica hace ya 4 años como Data Scientist investigador en Telefónica I+D, que era un centro de investigación donde desarrollamos tecnología de punta para IoT en 3 grandes ramas, que después más adelante en mi presentación les voy a explicar un poco, en minería, agronomía y ciudades. Y ahí fue donde Telefónica decidió, junto con la UDD, fundar el Instituto Data Science. Y ahí, bueno, donde apareció Loreto y también los otros investigadores. Y después, el año pasado, yo pasé a ser parte de Telefónica Chile, con el equipo de BI Big Data. Atrasados, estar ahí. Y recientemente fui nombrado gerente de inteligencia artificial, donde llevo proyectos cognitivos de Telefónica y de algoritmia avanzada. Tengo un máster en Data Analytics de Carnegie Mellon, en el año 2014 lo completé. Soy ingeniero civil informático de la Santa María, trabajé en banca durante unos 3 años aproximadamente antes de hacer el máster. Después también trabajé en un instituto donde investigábamos el impacto de la piratería en el marketing digital, trabajábamos con Fox, con Warner, a través de los diferentes canales como Apple, Amazon, veíamos el impacto que tenía eso. Y después cuando llegué a Telefónica, donde veía los temas de agronomía y ahora en Telefónica llevándolo a los proyectos operativos que tienen que ver con asistencia cognitiva. Y eso, está aquí. Ya.
Y yo, además de directora del Instituto Data Science, como saben, soy la directora del Diplomado y Magíster en Data Science. Estamos muy contentos de estar partiendo ya con la segunda generación del Magíster, tercera generación del Diplomado. Y bueno, este curso es como el más teórico, en el sentido de que aquí es como más contarles un poco, darles contexto, por qué estamos hablando tanto de Data Science, qué es lo que es una empresa que funciona orientada a los datos, cómo es el proceso de Data Science, cómo es la interacción entre las personas dentro de la empresa, entre el Data Scientist y el resto de la empresa, cuáles son las habilidades que tienen que desarrollar, qué es un Data Scientist. Entonces, para partir, quiero motivar un poco por qué ahora. ¿Por qué ahora esta cosa de como no, Data Science, Data Scientist y como tanto cuando la verdad es que la inteligencia artificial existe hace, no sé, 50 años, hace 50 o más, dependiendo qué es lo que definas como inteligencia artificial. Pero se estudia hace muchísimos años. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que habían profesores que se dedicaban a inteligencia artificial y que la verdad es que estaban un poquitito desacreditados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existía la idea de que la inteligencia artificial había sido como un sueño que no había resultado y que no iba para ningún lado. Entonces hacían mucha investigación en cómo tunear los algoritmos o mejorarlos un poquitito para que las predicciones fueran mejores, sin mucho éxito. Eso suena como un poco insólito de pensarlo hoy en día, de que como era mal visto un poco ser investigador en el área de inteligencia artificial. Pero, ¿por qué esto ha ido cambiando? Bueno, ¿cómo obtenemos nosotros los datos? Yo cuando estudié ingeniería en transporte, yo soy ingeniero industrial del transporte, después hice un doctorado en computación. Cuando queríamos estudiar lo que pasaba en una intersección, en una rotonda, agarrábamos y nos poníamos en cada esquina un transportista, uno de los alumnos. Y nos poníamos todos en la esquina con un cuadernito a anotar los últimos 3 dígitos de la patente, porque nos interesaba ver por dónde entraba y por dónde salía. Entonces íbamos anotando a toda velocidad lo que alcanzábamos a anotar de las patentes que pasaban y los otros iban anotando por dónde salían para entender si es que, por ejemplo, sería una buena idea reemplazar esta rotonda por un paso a desnivel, porque si la mayoría de los flujos van derechos. Pero era a mano, o sea, imagínense la cantidad de datos que lográbamos tener, o sea, esto estamos hablando 97, podías quizás poner un contador automático, quizás eso ahí, pero llegar ya a anotar, como el saber las patentes que entraban y salían, no, era un trabajo. Claro, error de visualización, los que te equivocabas anotando, te saltabas alguno, perdías muchos datos. Entonces teníamos poquitos datos. O sea, las encuestas, bueno, todavía hay cosas, o sea, no estoy diciendo que las encuestas no sirvan a todo esto. Después vamos a ver qué es lo que pasa con todo el mundo que ahora le pusieron como para recuperar un poco el cariño por la encuesta, le dicen small data, como para darle como un upgrade, ¿cachai? Pero los datos todavía los necesitamos. Después apareció Internet. Y con la aparición de Internet, no sé si ustedes alguna vez participaron de estos sistemas como de encuestas que uno ganaba premios por contestar encuestas en línea. Yo estaba en uno que yo ganaba caracolas. Y con las caracolas, ¿todavía existe? Con las caracolas, la verdad es que no podíais ganarte muchas cosas, pero yo hacía donaciones o como que da lo mismo, pero ya no era la encuesta en la calle o la encuesta telefónica, ya esto se podía masificar un poco más. Además, las mismas empresas que, no sé, pues Google, registran las búsquedas. Internet empezó a abrir un mundo de registros, del registro de las páginas visitadas, registro de cuántas personas se conectan, se conectaban a las páginas. Internet empezó a abrir como un poquitito este espacio y a convertirse en un lugar donde se podían generar más datos. Ahí, o como por aquí, sí. Ya, bacán. Cuando ya podemos decir que ya esta cuestión se revolucionó, fue cuando ya empezamos a tener las aplicaciones en los celulares. No sé, mi vida completa está registrada en mi celular. Yo desde que tengo un celular Android, que tengo... chuta, estamos bien, bueno, no importa, después vamos a hacer las dinámicas y vamos a ver si consigo...
Ok. Entonces, por ejemplo, cuando me voy a dormir, yo prendo una aplicación que ocupo que graba cuando ronco, para saber qué tan bien dormí o mal en la noche anterior. Los niveles de profundidad de sueño. Bueno, además el relojito típico, pero además antes, incluso desde un comienzo, aunque antes de que tuviéramos los relojes inteligentes, teníamos que uno ponía el celular afirmado como en el colchón y según tus movimientos también detectaba tu profundidad de sueño. Los ronquidos, o sea, también guarda los audios. Además, en la mañana me despierta y sabe cuántas veces le aprieto snooze a esta cuestión. Como que paso que en realidad yo pongo una alarma a las 6:30, otra a las 7, otra a las 7:20, y cuántas veces yo voy apagando y cuánto rato lo dejo sonar. Toda esa es información que se va guardando. Después me levanto, bueno, Google tiene registrado en mi caso, creo que desde el 2008 o 2006, todas mis ubicaciones, donde yo estoy. A mí me gusta eso, yo no tengo ningún problema. Yo elegí confiar en Google y yo a Google yo estoy feliz con que sepan y que yo voy y me meto, no sé, el 13 de marzo del 2011, ¿dónde estaba? Y me muestra todo el recorrido que hice durante el día porque tengo Google Location History activado. Sabe los libros que leo porque tengo Goodreads, porque ocupo, no sé, la Kindle, los libros que bajo. La cantidad de aplicaciones que tenemos en el celular, no sé, por Google Maps, a dónde vamos, y lo que uno anota voluntariamente. Yo ocupo una aplicación, por ejemplo, que se llama Dailyo, que además anoto cómo me siento cada día. 2 veces al día me pregunto a mediodía y a las 8 de la noche cómo me siento. Digo, ¿cómo me siento? En una escala como muy bien, estoy increíble, estoy bien, más o menos, mal y pésimo. Y las actividades que he hecho en las últimas 12 horas. Y marco rapidito así con unas figuritas cómo he estado. Llevo 300 días registrados. Imagínense la información que es eso, las actividades que he ido haciendo y mi sueño es que esta aplicación después empiece a usar inteligencia artificial porque ahora es como súper simplecito y me diga, oye, lo que te hace bien es obviamente, no sé, voy a ir al spa. Quizás las deducciones van a ser un poquitito obvias. Como dormir bien, hacer investigación en vez de gestión, como hay cosas que igual yo creo que me van a salir. Pero la cantidad de datos que ahí aparecieron ya se multiplicaron mucho más y lo que podemos hacer con esos datos también. Luego, Internet de las cosas. Ya. ¿Cómo se llama? Mi calefactor de la casa, ahora todos los que compro se conectan a la Wi-Fi. Y ya hacen un registro de las temperaturas de la casa, los puedo controlar desde mi celular, se empiezan a conectar entre ellos. En Las Condes por lo menos sé que hay varias luminarias inteligentes que no solo dan Wi-Fi, sino que además cuentan cuántas personas tienen abajo. Entonces los puedes poner, no sé, por los paraderos, tener información de cuánta gente hay en los paraderos. Tienes en el fondo dispositivos que se conectan a Internet y dan información y generan información adicional. Entonces, ¿qué tenemos? Las encuestas. Todavía necesitamos las encuestas. Ya van a ver cuando empiecen a ver contenidos más avanzados de Data Science que uno siempre necesita el ground truth, la verdad con la que uno puede calibrar sus modelos. ¿Ya? O sea, esto de como, no, Big Data va a matar las encuestas y los focus group. No, la verdad es que es cada vez más claro que tienen que convivir. Y me gusta agregar como una fuente de más datos al mismo Data Science. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver mucho, pero aquí alcanzan a ver la imagen de acá. No, algunos me dicen que no, otros que sí. A ver, vamos a prender una luz. Ah, no, la luz como que no aportaba. Bajemos la... Ya, o sea, da reflejo. Ya, ahí ya se ve, sí. ¿Qué tenemos acá? Esta es una pareja. ¿Qué se ven aquí atrás? Moais. Ya. Detección de objetos en imágenes te permite, a partir de datos, generar más datos. ¿Ya? Que, por ejemplo,
Ah, ¿esto tiene para marcar? Sí. Aquí te dice, no sé, Google dice, acá hay 2 caras, hay un hombre, una mujer, una pareja. ¿Qué tiene de más desafiante esto sobre lo anterior? Es un concepto al final, que estos son una pareja. Hombre con anteojos, yo decía, se equivocó. Y después caché que tiene los anteojos puestos arriba. ¿Pero será una pareja relacional entre ellos dos o es pareja de que son dos? Claro, uno es más fácil. Sí, Algunos son pareja porque son dos, es un par. sí, pero yo creo que aquí el hecho de que están abrazados lo está interpretando como, claro, pero que está siempre la ambigüedad que se puede tener ahí. Creo que la expresión facial puede dar más sobre ese antecedente si son pareja. Habría que probar qué pasa si le pasamos al mismo sistema el dato de 2 personas sentadas una al lado del otro y no sé, y ver qué es lo que te dice. Mujer sonriendo, un collar que ya, o sea, ni se alcanza, yo la imagen tampoco lo alcanzaba a ver mirando la imagen así tal cual, pero el sistema, turistas. ¿Ya? Ahí sacándose la foto frente a los Moai, 2 Moais, Isla de Pascua. En cierta forma, también esto te permite detectar cómo sacar información de ubicación, no sé, nubes, eso. Claro, y ahí qué, 1000 cosas más. Lo que hace la diferencia, lo que ha cambiado entonces, no es como la aparición milagrosa de la inteligencia artificial de repente. Lo que pasó es que antes teníamos pocos datos. Y los algoritmos, porque tenían pocos datos, funcionaban mal. En cambio ahora, lo que ha ido ocurriendo es que tenemos tantos datos que, no sé, pues antes el investigador se preocupaba de tomar el algoritmo A y refinarlo como lo más posible para que lograra sacar una buena predicción. Ahora, el algoritmo A, bruto, sin todas estas optimizaciones, se comporta mucho mejor porque tiene muchos más datos de entrada. Entonces, además de que tenemos más datos, ha disminuido el costo de transmitir datos, el costo de almacenar datos y el costo de procesar estos datos. Entonces, tenemos más datos que son más baratos de transmitir, que son más baratos de almacenar. O sea, broma lo baratos que son de almacenar. O sea, la comparación es brutal. O sea, aquí tienes 1 gigabyte, el 92 eran casi $600 cada gigabyte, ahora es menos de 1 centavo. Y si te metes como, no sé, Google Cloud, te regalan, creo que, no sé, $300 al año para que uses a tu gusto y con $300 en... Pero piensen en el año, no sé, en los años 90 uno iba a comprar un computador y, no sé, tiene 100 megabytes. ¿Sí? Y ahora, si no tiene 1 terabyte, de ahí para abajo no. Claro, no sirve. El cambio es drástico. Además hay un cambio físico del tamaño. Antes un disco era algo grande físicamente, hoy en día cada vez son más pequeños y hoy en día, bueno, ya la nube vive en un espacio... Claro, que ni nos importa. Y la capacidad de cómputo también. Es totalmente limitado, el acceso que vamos a tener. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, nosotros tenemos varios proyectos de investigación en los que trabajamos ocupando simplemente lo que nos da Google en forma gratuita. O sea, no llegamos haciendo un uso inteligente. O sea, si uno va y deja corriendo el clúster y se olvida, puede ser que no funcione tan barato. ¿Sí? Ahí tengo una duda, porque, claro, el tema de dejar los datos en la nube, para mí son 2 temas. Primero, el tema de la privacidad de los datos, ¿cierto? Porque tú lo dejas en un lugar donde físicamente tú no lo ves, digamos, claro. Cuando tú lo tienes en tu PC, eres tú quien accede, qué sé yo. Y por otra parte, el tema de la pérdida de los datos. Porque eventualmente podría ocurrir algo en la nube y pierdes la información. Yo no conozco, a lo mejor hay políticas de respaldo, a lo mejor hay contratos de por medio, no lo sé, ¿qué tan... Ahí, o como por aquí, sí. Ya, bacán. Cuando ya podemos decir que ya esta cuestión se revolucionó fue cuando ya empezamos a tener las aplicaciones en los celulares. No sé, mi vida completa está registrada en mi celular. Yo desde que tengo un celular Android,
que tengo... chuta, estamos bien, bueno, no importa, después vamos a hacer las dinámicas y vamos a ver si consigo... ok. Entonces, por ejemplo, cuando me voy a dormir, yo prendo una aplicación que ocupo que graba cuando ronco, para saber qué tan bien dormí o mal en la noche anterior. Los niveles de profundidad de sueño. Bueno, además el relojito típico, pero además antes, incluso desde un comienzo, aunque antes de que tuviéramos los relojes inteligentes, teníamos que uno ponía el celular afirmado como en el colchón y según tus movimientos también detectaba tu profundidad de sueño. Los ronquidos, o sea, también guarda los audios. Además, en la mañana me despierta y sabe cuántas veces le aprieto snooze a esta cuestión. Como que paso que en realidad yo pongo una alarma a las 6:30, otra a las 7, otra a las 7:20, y cuántas veces yo voy apagando y cuánto rato lo dejo sonar. Toda esa es información que se va guardando. Después me levanto, bueno, Google tiene registrado desde, en mi caso, creo que desde el 2008 o 2006, todas mis ubicaciones, donde yo estoy. A mí me gusta eso, yo no tengo ningún problema. Yo elegí confiar en Google y yo a Google yo estoy feliz con que sepan y que yo voy y me meto, no sé, el 13 de marzo del 2011, ¿dónde estaba? Y me muestra todo el recorrido que hice durante el día porque tengo Google Location History activado. Sabe los libros que leo porque tengo Goodreads, porque ocupo, no sé, la Kindle, los libros que bajo. La cantidad de aplicaciones que tenemos en el celular, no sé, por Google Maps, a dónde vamos, y lo que uno anota voluntariamente. Yo ocupo una aplicación, por ejemplo, que se llama Dailyor, que además anoto cómo me siento cada día. 2 veces al día me pregunta a mediodía y a las 8 de la noche cómo me siento. Digo, ¿cómo me siento? En una escala como muy bien, está increíble, estoy bien, más o menos, mal y pésimo. Y las actividades que he hecho en las últimas 12 horas. Y marco rapidito así con unas figuritas cómo he estado. Llevo 300 días registrados. Imagínense la información que es eso, las actividades que he ido haciendo y mi sueño es que esta aplicación después empiece a usar inteligencia artificial porque ahora es como súper simplecito y me diga, oye, lo que te hace bien es obviamente, no sé, voy a ir al spa. Quizás las deducciones van a ser un poquitito obvias. Como dormir bien, hacer investigación en vez de gestión, como hay cosas que igual yo creo que me van a salir. Pero la cantidad de datos que ahí aparecieron ya se multiplicaron mucho más y lo que podemos hacer con esos datos también. Luego, Internet de las cosas. Ya. ¿Cómo se llama? Mi calefactor de la casa, ahora todos los que compro se conectan a la Wi-Fi. Y ya hacen un registro de las temperaturas de la casa, los puedo controlar desde mi celular, se empiezan a conectar entre ellos. En Las Condes por lo menos sé que hay varias luminarias inteligentes que no solo dan Wi-Fi, sino que además cuentan cuántas personas tienen abajo. Entonces los puedes poner, no sé, por los paraderos, tener información de cuánta gente hay en los paraderos. Tienes en el fondo dispositivos que se conectan a Internet y dan información y generan información adicional. Entonces, ¿qué tenemos? Las encuestas. Todavía necesitamos las encuestas. Ya van a ver cuando empiecen a ver contenidos más avanzados de Data Science que uno siempre necesita el ground truth, la verdad con la que uno puede calibrar sus modelos. ¿Ya? O sea, esto de como, no, Big Data va a matar las encuestas y los focus group. No, la verdad es que es cada vez más claro que tienen que convivir. Y me gusta agregar como una fuente de más datos al mismo Data Science. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver mucho, pero aquí alcanzan a ver la imagen de acá. No, algunos me dicen que no, otros que sí. A ver, vamos a prender una luz. Ah, no, la luz como que no aportaba. Bajemos la... Ya, o sea, da reflejo. Ya, ahí ya se ve, sí. ¿Qué tenemos acá? Esta es una pareja. ¿Qué se ven aquí atrás? Moais. Ya. Detección de objetos en imágenes te permite
a partir de datos, generar más datos. ¿Ya? Que, por ejemplo, ¿esto tiene para marcar? Sí. Aquí te dice, no sé, Google dice, acá hay dos caras, hay un hombre, una mujer, una pareja. ¿Qué tiene de más desafiante esto sobre lo anterior? Es un concepto al final, que estos son una pareja. Hombre con anteojos, yo decía, se equivocó. Y después caché que tiene los anteojos puestos arriba. ¿Pero será una pareja relacional entre ellos dos o es pareja de que son dos? Claro, uno es más fácil. Sí, Pero uno son pareja porque son dos, es un par. sí, pero yo creo que aquí el hecho de que están abrazados lo está interpretando como, claro, pero que está siempre la ambigüedad que se puede tener ahí. Creo que la expresión facial puede dar más sobre ese antecedente si son pareja. Habría que probar qué pasa si le pasamos al mismo sistema el dato de dos personas sentadas una al lado del otro y no sé, y ver qué es lo que te dice. Mujer sonriendo, un collar que ya, o sea, ni se alcanza, yo la imagen tampoco lo alcanzaba a ver mirando la imagen así tal cual, pero el sistema, turistas. ¿Ya? Ahí sacándose la foto frente a los Moai, dos Moais, Isla de Pascua. En cierta forma, también esto te permite detectar cómo sacar información de ubicación, no sé, nubes, eso. Claro, y ahí, ¿qué? 1000 cosas más. Lo que hace la diferencia, lo que ha cambiado, entonces, no es como la aparición milagrosa de la inteligencia artificial de repente. Lo que pasó es que antes teníamos pocos datos. Y los algoritmos, porque tenían pocos datos, funcionaban mal. En cambio ahora, lo que ha ido ocurriendo es que tenemos tantos datos que, no sé, pues antes el investigador se preocupaba de tomar el algoritmo A y refinarlo como lo más posible para que lograra sacar una buena predicción. Ahora, el algoritmo A, bruto, sin todas estas optimizaciones, se comporta mucho mejor porque tiene muchos más datos de entrada. Entonces, además de que tenemos más datos, ha disminuido el costo de transmitir datos, el costo de almacenar datos y el costo de procesar estos datos. Entonces, tenemos más datos que son más baratos de transmitir, que son más baratos de almacenar. O sea, broma lo baratos que son de almacenar. O sea, la comparación es brutal. O sea, aquí tienes 1 gigabyte, el 92 eran casi $600 cada gigabyte, ahora es menos de 1 centavo. Y si te metes como, no sé, Google Cloud, te regalan, creo que, no sé, $300 al año para que uses a tu gusto y con $300 en... Pero piensen en el año, no sé, en los años 90 uno iba a comprar un computador y, no sé, tiene 100 megabytes. Y ahora, si no tiene 1 terabyte, de ahí para abajo no. Claro, no sirve. El cambio es drástico. Además hay un cambio físico de tamaño. Antes un disco era algo grande físicamente, hoy en día cada vez son más pequeños y hoy en día, bueno, ya la nube vive en un espacio... Claro, que ni nos importa. Y la capacidad de cómputo también. Es totalmente limitado, el acceso que vamos a tener. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, nosotros tenemos varios proyectos de investigación en los que trabajamos ocupando simplemente lo que nos da Google en forma gratuita. O sea, no llegamos bueno, haciendo un uso inteligente. O sea, si uno va y deja corriendo el clúster y se olvida, puede ser que no funcione tan barato. ¿Sí? Ahí tengo una duda, porque, claro, el tema de dejar los datos en la nube, para mí son dos temas. Primero, el tema de la privacidad de los datos, ¿cierto? Porque tú lo dejas en un lugar donde físicamente tú no lo ves, digamos, claro. Cuando tú lo tienes en tu PC, eres tú quien accede, qué sé yo. Y por otra parte, el tema de la pérdida de los datos. Porque eventualmente podría ocurrir algo en la nube y pierdes la información. Yo no conozco, a lo mejor hay políticas de respaldo, hay contratos de por medio, no lo sé, ¿qué tan seguro es? Son probablemente mucho más seguros que el disco duro en tu casa. Pero a ver, hay dos cosas. Uno, el tema de la privacidad. Sí, por ejemplo, Google Cloud ofrece un servicio donde ellos encriptan los datos pero usando una clave que guardas tú.
Entonces, por ejemplo, ellos no pueden interpretar los datos que tienen almacenados a menos que tú des la clave. ¿Ya? Eso es una cosa. O sea, están cada vez surgiendo cosas para... Obviamente hay un riesgo asociado a que hackeen a Google. Pero no sé, por el riesgo de que hackeen a Google yo sentiría que es más grande, que depende, no sé, pues cuál es tu... Pero, a ver, con el tema de la privacidad, sí, siempre hay una gran duda. Sobre todo depende mucho de la industria donde uno trabaje, cuán permisivo es uno de ocupar una tecnología como esta. Por ejemplo, en la banca es súper complejo porque pasa mucho de eso de que hay que subir datos que son privados, hay que subirlo encriptado, es más complejo. Con el tema de seguridad, sí, ellos siempre, tú puedes acceder a la versión más barata usualmente que queda todo en un data center, o si no te lo puedes replicar a nivel mundial, en diferentes data centers, ¿ya? De manera de poder asegurar continuidad. Cuando vean, imagino, tecnología Hadoop en el magíster o en el diplomado, van a ver que el concepto que hay detrás de eso también tiene que ver con replicación, dentro del mismo quizás clúster o a nivel mundial. Entonces hoy en día las tecnologías están apuntando un poco más, sobre todo al tema de los fallos, de que podría darse más fallos. Pero, mira, yo creo que la ventaja que te da ocupar esa tecnología, versus a tener algo físico on-premise, es ilimitado. Y es mucho más flexible, es mucho más barato, tenía un nivel de escalamiento y de expansión que no vaya a lograr en los premise. Sí. Nosotros hasta el momento, por ejemplo, todos los proyectos que tenemos con Telefónica los estábamos manejando en un computador local. Y la decisión que tomamos hace un mes fue decir, ¿sabéis qué? Nos vamos a Google Cloud. Es que es un cambio de paradigma, te das cuenta. Ese es el tema. Y igual uno puede comprar a los proveedores de la nube, tú puedes comprar como así físico. Como, ya yo quiero un slot físico que me lo reserven solo para mí. Que esté más privado que el resto. O después puedes pasar a cosas más híbridas o totalmente donde tú realmente no sabes dónde va a estar el dato. Donde puede que esté en cualquier parte de un data center perdido. Pero tú lo puedes hacer. Eso también se puede hacer. Ahí claramente el costo más alto. Si tú querés, Claro, depende de cuánto pagues. La reserva física es muchísimo más cara que la reserva tradicional. No sabía que uno podía reservar Hay físicamente. algunos que lo ofrecen. Bueno, pero además de los datos que nosotros vamos dejando en forma individual, nosotros podemos mirar esto en una forma colectiva. O sea, tenemos los datos los datos completos de todas las cosas que podamos ir pensando, todo lo que nosotros usamos, pero los datos míos y los datos de otros. Y esto en el fondo tiene un impacto en cómo se puede predecir el comportamiento de las personas. Pero esto que está acá es 100% comunitario. El web, o sea, si no comparten entre nosotros, no existe. Sí. El Spotify, su potencia es la comunidad, el hecho de que otros escuchen, y entonces eso también me ayuda a mí a predecir. Pues aquí me pueden recomendar cosas. Netflix también lo mismo. Bueno, YouTube en gran parte también lo mismo. La gran importancia que hay acá es que todos los servicios de estas aplicaciones están basados en los datos. Sí, pues Facebook, lo que te va poniendo para que vayas viendo las recomendaciones. Skype, no sé si ahí le puedes meter inteligencia artificial. Yo sé que tiene algoritmos, pero tiene que ver más que nada con la comunicación, porque hoy tenían uno que podía ir traducir en tiempo real, tienen algunas cosas de poder mejorar la comunicación. Google Plus, bueno, ya. Google Plus, este fue. Se tiene que actualizar esta slide, lo vamos a borrar antes de subirla. Ya el cabito de batalla. Sí. Aquí Amazon no sobrevivió por vender libros, ni por vender CDs, sino que fue por su capacidad de poder targetear a la gente y de poder ofrecerle el libro que necesitaban, el CD que necesitaban en su minuto. Al principio ellos vendían solamente el libro y después pasaron los CDs y hoy en día ya venden de todo. O sea, en Estados Unidos la gente compraba hasta el papel confort por Amazon. Y todo. Yo tengo un amigo que trabaja en Amazon y me dice que voy a comprar hasta tomates y le llegan los tomates en una caja, ¿sí? Y se los comen. Sí, es que Amazon Prime además es baratísimo, es como una especie de corner shop. No tiene por qué salir de la Nuestro casa. corner shop. Sí. Pero en general aquí lo que hemos visto son ejemplos como del uso personal. Pero la verdad es que las empresas también generan muchos datos. Y tenemos que empezar a ver dentro de nuestras empresas todas las fuentes que tenemos de datos. ¿Por qué? Porque están tanto en nuestra relación con los proveedores, en el funcionamiento interno, en la relación con nuestros clientes. Entonces, ¿cómo vamos almacenando esos datos y sacando valor
de esta información. Si lo vemos en términos de... Chuta, aquí está como súper interactivo. Si lo vemos en términos... A ver si me queda otro. Sí. ¿Y ahí estamos? Sí. ¿O no? Sí, estaba. ¡Ah! Ya. Si lo vemos en términos de la interacción entre la empresa y los clientes, bueno, pensemos que nuestros clientes, cada uno tiene toda su historia. Tiene información y tiene datos, muchos de ellos públicos. Independiente que esté bien, aquí todavía no vamos a entrar a temas de ética, tenemos toda una clase que tiene que ver con ética, el que va a venir también una abogada a contarnos un poco de la realidad nacional. Nosotros tenemos acceso a mucha información, podemos tener acceso a mucha información de nuestros clientes, ya sea porque, no sé, publicaron, o sea, yo estoy segura, nunca lo he tratado de buscar, pero que se venden bases de datos con la información de los nombres y las imágenes que tienen puestas las personas en Facebook. Los profiles son públicos. ¿Cuántos de ustedes tienen una foto real puesta en Facebook? ¿Cuántos de ustedes tienen puesto su nombre real en Facebook? Entonces, para mí es obvio que ya existen bases de datos dando vuelta por ahí que lo que tienen es tu nombre asociado a tu cara. Los sistemas de reconocimiento, de reconocimiento facial en imágenes y en videos son increíbles, funcionan súper bien. La otra vez yo fui a una conferencia, me siento y me veo proyectada allá adelante y abajo decía Loreto Bravo, mi edad. Y yo como contenta, por suerte, como que me sorprendí y estaba como sonriéndole a esto. Pero los datos los habían sacado de LinkedIn. Habían visto los asistentes que iban al evento, habían sacado los datos de LinkedIn y me siento y me estaba reconociendo. Ah, pero la edad no la sacaba de LinkedIn. La edad la estimaba y dependía de mi cara. Pues si me ponía enojada, me ponía mucho más vieja. Y si me ponía sonriente, me quitaban edad. Entonces no estaba funcionando tan bien el algoritmo. Pero imagínense, una empresa podría utilizar, ya, soy dueño de un mall y tengo esta base de datos con nombre conectado a la imagen. Bueno, gracias a nuestro querido CERVEL, ¿qué otra información podemos asociar? Todo. O sea, con nombre ya, o sea, ya esa la bajaron, ya no existe, ¿no? ¿Ah, volvió? No. Bueno, pero a ver, la base de datos del CERVEL está disponible en cualquier lado, o sea, buscas en cualquier parte y te aparece, o sea, bajar la base de datos completa, que lo que tiene es root, nombre, dirección, la dirección que tienes registrada en el momento para votar. Y si... La prueba de actitud y la PSU, el resultado. ¿En serio? Oh, qué horror. Histórico. Qué horror. Y si consigues el CERVEL del 2013, además de toda esa información, tienes la fecha de nacimiento. Porque el CERVEL del 2013 por error salió con fecha de nacimiento. Lo bueno que el CERVEL del 2013 todavía era registro voluntario. Entonces está solo la gente que se había registrado para votar. Porque a partir del siguiente CERVEL son todos los chilenos mayores de 18 años que no sé, porque no han estado como condenados por un crimen. O sea, todos los que bueno, también te podrían interesar los convictos o algo como para detectarlos y estar preocupados de que los tenías ahí in premises. Pero imagínense, tenemos la información de nombre, foto, ¿sí? Es que quería agregar que ayer justo estaba viendo un video donde mostraron una forma de obtener un dato que no está público, que es cuando se va a suscribir a una página, pone el correo y dice, esta persona ya está registrada. Entonces no lo publican, pero tú ya sabes que ese correo tiene cuenta. Se puede ver que la gente que tiene Tinder. Que tiene ¡Ay, qué interesante! Ya, el dato para pillar a la pareja. Ashley Madison. ¿Están en Ashley Madison o no? Porque no es público. Pero es como un truco. Se puede deducir de eso. Claro. No, yo conozco una persona, no es mi amigo,
No soy yo. No, pero de verdad. Porque lo que hace es, está enojado con una persona y entra a su cuenta del banco todos los días en la mañana y le bloquea la cuenta. Porque le ingresa con varios ingresos erróneos. No tienen... ¿Ah? No tiene nada que hacer, claramente. Pero bueno, la cantidad de datos que nosotros podemos tener de la gente, de nuestros clientes es gigante, ¿ya? Dilemas éticos, o sea, obviamente que ahí los hay. O sea, el CERVEL fue hecho público por el gobierno, puede que sea legal. La pregunta de si es ético o no es ético también igual es más compleja. Pero podemos tener información de nuestros clientes. Pero además tenemos un montón de información de la relación que nosotros tenemos con ellos. Y que muchas veces esta información está repartida por todas partes. En mi relación con mi compañía de celular, que no es Movistar. Pero mejor porque voy a hablar mal de ellos. Toda mi interacción con Twitter, Facebook, tuve un problema con mi celular y traté de conectarme con ellos por todos los medios posibles, nada estaba conectado. O sea, yo creo que no tienen ningún registro que une toda la información que tienen con el cliente. Lo mismo por el problema que tuve, traté de conectarme con el dueño, que no era Samsung, fue una vez que me compré un celular OWN. Y traté de contactar a los dueños de OWN no a los dueños, cualquier persona que me diera bola y que supiera un poquitito más que atención al cliente, o incluso que el servicio técnico. Los traté de contactar por todas partes, por el problema que tenía. Correo electrónico, al final terminé en la Subtel, todas partes y nada. Y solo ya cuando terminó el tema en las noticias, ahí me contactó el gerente, pero esto se podría haber resuelto mucho antes, si es que hubiesen no solo almacenado los datos de la interacción con sus clientes, sino que también lo hubiesen conectado y hubiesen podido, no sé, saltar algunas alarmas entre medio. Tenemos la comunicación con ellos, ya sea por correo electrónico, las llamadas a los call centers. Cada vez más las llamadas a los call centers, ¿qué te dicen cuando esta llamada podría ser grabada, no sé, para su seguridad o para no sé qué, pero las llamadas están grabadas. Ocupando técnicas de inteligencia artificial podemos transformar eso a texto, procesarlo, hacer análisis de sentimientos, se pueden hacer un montón de cosas con esa información. Y los metadatos de la misma llamada, que es, no sé, lo que anotó, por qué llamó, uno podría registrar a la hora que llamó, cuál era el cliente, con quién se comunicó. O sea, imagínate, si tienes un cliente que al mismo tiempo te está escribiendo por todos los medios posibles, o sea, claramente algo está pasando. Es un cliente que estás en riesgo de perder. Levantar alarma. No es lo mismo que un cliente que hizo solo una llamada al call center. ¿Cuánta plata ha gastado en la empresa? Los productos que compra, los productos que te devuelve porque dice que están en mal estado. Si tienes un local, las grabaciones de esta persona que entra al local, cómo se mueve dentro del local, si es un local grande, qué es lo que prefiere, cuál es el recorrido que hace, las conexiones a la Wi-Fi, o ustedes creen que el mall de Buena Onda les da Wi-Fi. La universidad lo mismo. No, a todo esto, porque la universidad, yo estaba súper contenta cuando, mi espíritu data scientist, como súper contenta de que la universidad tuviera esto, que para conectarse a la Wi-Fi, los alumnos y los profesores tenemos que registrarnos con nuestro usuario y clave. Ustedes tienen una como genérica, entonces no son identificables, pero los alumnos y los funcionarios estamos registrados usando, como somos identificables. Y aquí, viste, acá está la Wi-Fi. O sea, es súper... te pueden seguir, hacer el seguimiento de cómo te mueves dentro de la universidad. Y yo estaba feliz con esto. Entonces, de hecho, no hace mucho, hace como 2 meses, dije, ya, ¿cuándo vamos a analizar los datos? Y lo que podemos entender es el uso de salas, dónde se acumula, cuánto tiempo pasan los alumnos en la universidad,
¿Hay alguna correlación entre las horas que pasan en la universidad y, no sé, cómo les va en sus ramos? ¿Podemos mezclar esto con la información de dónde vienen y entender cómo afecta su movimiento dentro del campus con, no sé, tasa de deserción? ¿Podemos hacer cosas que tengan como alarmas de alguien que deja de venir y quizás eso significa algún problema de salud algo que lo podemos apoyar antes de que abandone? O darle apoyo adicional con un, no sé, pues, ayudante que lo apoye, etc. Están las herramientas, pero muchas veces los alumnos no llegan a pedir ayuda. O detectar y recomendarle que el próximo semestre tome menos ramos. La información espacial, y también te puede servir para hacer recomendaciones más simples como infraestructura, o sea, como claramente es invierno y están todos acumulados en el único edificio que tiene calefacción y que tiene no sé qué, bla, 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 o sea, tenemos un problema acá. O cómo disminuye ver un análisis estacional. En invierno los alumnos vienen mucho menos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, como para entender un poco qué es lo que está pasando. Pero lamentablemente la universidad no guarda los registros. Los borra. Sí. ¿Por qué? Porque consideraban que era riesgoso en términos de privacidad. Pero tenemos que hacer como un doble clic en esto. Ok, sí, pero hay beneficios que lo que hay que hacer es mejorar la seguridad de cómo están almacenados los datos, pero sí, es el trato del dato. Y también lo que nosotros acordemos con los alumnos, que los alumnos sepan que esta información se está guardando y los usos que se les da a la información, que eso sea transparente también para los alumnos. Bueno, también otras cosas interesantes es lo que la gente, si tienes página web, lo que ponen en el carrito y no compran. Lo que ponen en el carrito y lo que sacan del carrito al final. Nos interesa no solo lo que compran, sino que la interacción que tuvieron con el carrito de compras. Para después, no sé, y esto lo hace Amazon, son reyes en hacerlo, o sea, ofrecen el descuento, como vimos que te interesó esto, ahora está con un descuento de no sé cuánto, ¿por qué no lo compras? Pero oportunidades de nuevos negocios, por ejemplo, supermercados. Cuando tú vas al supermercado y los pañales y al frente de los licores. Claro, ese es un caso bien conocido de que, claro, es un clásico ejemplo de que, claro, en un supermercado detectaron que los viernes y sábados, los viernes en la tarde, aumentaba la venta de pañales. Y en vez de ocupar, aquí es una cosa importante, que aquí uno podría decir, analicemos las cámaras para determinar, no sé qué. No, lo que hicieron ellos fue, pusieron a una persona. Si también uno tiene que ser un poquito, a observar cuál era el perfil de las personas que venían a comprar los pañales. Y eran profesionales jóvenes que venían de vuelta a la pega, que los mandaban a comprar los pañales para el fin de semana. Entonces ahí la decisión fue, ponemos al lado de los pañales la cerveza. Entonces se volvió un hit de ventas de pañales, los viernes se volvió un hit de venta de pañales y cervezas. Pero eso es como el caso de las tiendas grandes como Falabella Pipic, que en el piso de hombres tienen los televisores, las consolas. Claro, pero yo me pregunto si son como estrategias más de guata, por decirlo de alguna forma, que alguien dijo intuitivamente me tinca que, o si hacen un análisis de fondo. La otra vez, ¿no has escuchado hablar del supermercado Costco? Sí. Es todo al por mayor, es una cosa gigante y uno se tiene que hacer socio. Y la gracia que tienen ellos es que, por ejemplo, cuando tú querés comprar, que al final se dan en todos los supermercados, cuando querés comprar bienes como pan, papel confort, cosas, eso están a los extremos de los supermercados. Que sí te obliga a ti a viajar a lo largo de todos los supermercados. Y eso es una estrategia que ellos fueron armando en el tiempo, entendiendo cómo la gente se movía a través de sus almacenes gigantes, de manera de obligar a que la gente recorriera todo el supermercado, viera toda la oferta y al final, y cuando llegaban a comprar lo que querían, ya tenían el carro lleno de cosas. Y si se fijan, al final, si tú vas a comprar fruta, verdura, pan o no sé, bebidas, que es como lo más tradicional, te está siempre en los extremos, porque eso te obliga a ir navegando todo y pedir la oferta y después ya tenías el carro lleno de cosas. Y son cosas que quizás no era tan data scientist, pero fue un poco más una mezcla, yo creo que se fue dando a poco a medida que ellos fueron probando. Pero hoy en día sí analizan harto cómo la gente se mueve a través de los supermercados. Claro, pero por ejemplo ahí hay una cosa súper interesante y es, fueron aprendiendo a partir de la experiencia. Por experiencia Amazon al principio cuando le pusieron, surgió la idea de poner esto de los recomendados.
la gente por historia se oponía. ¿Por qué? Porque decían no, porque si yo les recomiendo otra cosa, lo más probable es que no compren lo que tienen ahí. Creían, por lo que ellos habían aprendido de forma histórica, que esto iba a reducir las ventas. ¿Ya? Puede ser que la estrategia de hacerte cruzar el supermercado para ver más cosas a uno le genere molestia. Que tú no quieras ir al supermercado, ¿por qué? Porque tienes que cruzar todo y está mal diseñado. Y que resulte que los datos muestren al final que un supermercado mejor diseñado, donde no tienes que cruzar, resulte en más ventas. ¿Por qué? Porque la gente va a seguir yendo. En vez de irse, o sea, como... Puede ser, no se sabe, ¿ya? Pero la idea de una empresa que sea data-driven es tomemos las decisiones basadas en los datos y menos en la intuición histórica del HIPPO. Highest paid person in the room, una cosa así. La persona que tiene como el salario más alto siempre... Protegerse en casos de demanda, donde les decían, por ejemplo, no, es que estuve 1 hora en la sala y nadie me atendió y nadie se preocupó por mí, como no, mira, te fue a ver tal persona, esto fue lo que pasó, aquí estaban estas personas, esto fue, cómo fue lo que ocurrió. Esa fue la justificación para conseguir el financiamiento y el apoyo. Sin embargo, después empezaron a usar los datos para entender mejor todo el proceso y todo lo que estaba ocurriendo en forma interna. Y cambió la motivación. Pero hay veces que es difícil cuando tu empresa no es data-driven, cuando no está buscando datos para la toma de decisiones, muchas veces la razón por la que se empiezan a recolectar los datos no tiene nada que ver con el hecho del potencial mismo del dato. Hace un par de años me tocó ir a un evento de IoT en Dubái. Y Dubái tiene esta cosa como increíble, que van y diseñan barrios completos nuevos sin que nadie viva en ellos. ¿Ya? O sea, primero los diseñan y después convencen a gente de la industria respectiva que se vaya a vivir ahí. Y dentro del evento nos llevaron a visitar el barrio del diseño, donde la idea era traer empresas focalizadas en temas de diseño a instalarse en ese sector. Entonces es un barrio que es como una ciudad fantasma, porque no hay nadie dentro de este lugar. Pero llegamos a un edificio donde en la puerta viene un robot a recibirte y te habla en cualquier idioma y tú le dices, yo le contesté como hola, hablo español y ¡chup! Hizo switch y como hola, bienvenida, ¿quieres que te haga un tour del edificio? Y como yo, ok. Y te empiezan a mostrar el robotito y había un lugar para entrar que para el acceso era biométrico, con el ojo. Había un panel gigante de información que decía qué tan iluminada estaba cada una de las salas, qué tan llenos estaban los basureros en cada una de las salas del edificio. Estaba todo marcado. Y si había gente moviéndose, sabías quién era la persona que se estaba moviendo dentro y dónde estaba. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa si lo ponemos en el contexto, no sé, de una mina, donde tienes el riesgo de seguridad? Por suerte saben dónde estoy. Si hay un derrumbe, por suerte saben dónde estaba al momento del derrumbe. O sea, podemos cambiar el discurso dependiendo de cuál es el uso que se le va a dar al dato. O sea, si estamos en China, ¡qué susto! ¿Por qué en China? Bueno, ¿quiénes saben, quiénes han leído sobre el social scoring? Terrible. En China tienen cámaras por todas partes, ¿eh? Y tienen registrados a todos los ciudadanos con su imagen. Entonces tienen una cosa que es el social scoring, que es como tu nota de qué tan buen ciudadano eres. Y te hacen seguimiento. Cruzaste la calle, en la mitad de la calle, en vez del semáforo, te bajan los puntos. Compraste copete, te bajan los puntos. Compraste pañales, te suben los puntos. Todo, y así va a subir. Te demoraste en pagar tu cuenta, te bajan los puntos. No sé, hiciste una donación, a qué sé, te suben los puntos. Bueno, esto daría lo mismo si que fuera solo un puntaje, pero la verdad es que esto afecta lo que puedes hacer. Como en la más como Black Mirror.
no sé si no lo han visto, les recomiendo que vean Black Mirror, una serie de Netflix. Por ejemplo, no pueden comprar pasajes de avión. Si baja de un cierto nivel, no pueden comprar pasajes de avión y tienen que pasar a viajar en bus, o tren. Y si baja más, menos. Y si baja un punto, ya no pueden viajar. No pueden igual comprar es pasajes. para entrar al metro, si tienes una baja puntuación no te dejan usar el metro. El metro no sabía que también para el metro. O sea, es lo que puedes estudiar. Es igual que la película de Black Mirror que tenía que ver con el puntaje. Eso es brutal. Y no solo es brutal, es brutal en varios sentidos, porque la verdad es que China está recolectando no solo sus datos, sino que está recolectando los datos de todo el mundo. Y mi caso, que fue previo a Huawei, el caso que les contaba, que yo perseguía a mi compañía de celular y que yo perseguía a OWN, fue porque detecté que mi celular le estaba mandando los datos a China. Entonces detecté que estaba mandando los datos a China utilizando una aplicación que desarrolló unos investigadores de Berkeley. Tenía un comportamiento raro y yo, como soy computina, instalé, primero reseteé creyendo que yo por error había instalado algo, que mis niños habían instalado algo, reseteé e instalé un software gringo de unos amigos de Berkeley que detectaba qué información se enviaba y resulta que mis datos se estaban mandando a China. A Berkeley, a China. Mis datos se estaban mandando a China. ¿Y esa aplicación está en Facebook? Sí, se llama Lumio. Estoy casi segura que se llama Lumio, pero es de Berkeley. Asegúrate que y mi teléfono era OWN. Y yo fui a Entel, les mostré, agarré el celular que tenían ahí instalado y descubrí cómo podía mostrarles que es que era bien brígido, porque lo que ocurría era que el software que estaba robando los datos era el software central de actualización de Google. ¿Por qué? Porque las compañías de teléfono pueden comprarle o a Google o a cualquier otro proveedor. Si es que Google como que no alcanzaba a venderte, Google te autoriza que ese software te lo venda un tercero. Y ellos se lo estaban comprando a una empresa china. Y la empresa china había metido dentro del software de actualización, o sea, que no tienes cómo modificarlo, tenía permisos de todo tipo. Podían tomar control de tu celular, te podían apagar el celular, podían hacer lo que querían con tu celular y estaba en control de China. Yo voy a mi compañía de celular y me dicen, mandémosle el servicio técnico. Y yo decía, no, es que no me estás entendiendo, no lo va a resolver, y por todos lados, por todas partes. Fui al diario, salió un artículo al respecto. El año antepasado, fue el 2017. Fines del 2017. Busca OWN, Lorito Bravo, y te aparece la noticia. Y después de eso, claro, me contactó el gerente de OWN para decirme, somos una empresa chilena, Google todavía no nos deja ocupar su software, no sabíamos que los chinos estaban robando los datos. Los chinos miran la carta, me escriben, me dicen que no. No, al final no era responsabilidad de OWN, ellos no sabían. Entonces eso es lo más heavy. No, yo les creo que no lo sabían, porque... Los chinos siempre te dicen. Claro, entonces, y la verdad es que lo descubrí ahí en las mismas oficinas de la compañía de teléfono, en celulares OWN y en celulares Alcatel. Pero OWN es chileno todo esto. Si el punto ahí, ¿cuál es? Los chinos tienen nuestros datos. ¿Qué significa que tienen nuestros datos? Saben, uno de los datos que se llevaban era, por ejemplo, todas las cuentas de correo y de todas las cuentas que yo tenía en mi celular. No el acceso, pero ellos saben que mi cuenta de Gmail, mi cuenta UTD, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, en realidad como mis 10 cuentas de Google, son todas mías. Que todo lo que esté en la web asociado a esos correos electrónicos y a esas cuentas corresponden a una sola persona que soy yo. ¿Sí? ¿Cuál es como la diferencia de esto de estar diciendo China tiene nuestros datos a decir Google tiene nuestros datos? Para mí es una diferencia bien grande. Para mí es una diferencia bien grande. ¿Por qué? Por el tipo de uso. O sea, tú mismo ves el tipo de... Uno decide con la empresa que va a confiar y la empresa en la que no va a confiar. O sea, unos dicen Google ni muerto y dicen yo solo confío en Apple y yo a Mac le doy mis datos sin ningún problema.
La verdad, yo a Apple no compro, ni compro ninguna cosa, no porque no confíe, pero porque no me gusta, encuentro que tiene una filosofía que va en contra de mis principios. Pero en cambio con Google tengo yo la confianza y yo opto por ella. Al final uno tiene que estar consciente de los riesgos asociados al acceso a los datos. Google tiene todos mis datos, pero China, ¿cómo los usa? China los usa para controlar y para dominar, o sea, como no considera que tú tienes derechos, no sé, por la forma en que lo usan es grave. Pero por ejemplo en Facebook el tema de las votaciones que pasan son que fue Sí. filtración de información. Eso Sí. al menos, o sea, finalmente eso puede pasar acá también. Obvio. Es una empresa que de Estados Unidos se la trae. Obvio, pero con China estoy segura que va a pasar. Ese es como mi problema, o sea, para mí que los datos vayan a China, ellos ya sabemos que hacen un mal uso de los datos, o por lo menos para nuestro concepto occidental. Tengo una duda, porque por ejemplo ahorita en las apps tú le das permiso de usar la cámara, el micrófono, y hay apps que no dejan instalarse en tu dispositivo si no le das esos permisos. Entonces mi duda es, ya Facebook por ejemplo puede tener tus mejores fotos en el baño usando el teléfono y maneja información y por eso de repente tú buscas algo que es en Google, no sé, autos, y Facebook se te empieza a llenar de publicidad de autos. Entonces ya igual están manejando información por interno, no sé si levantarán el micrófono. Y la duda me ocurrió fue por una aplicación que salió para papás, para vigilar a sus hijos que le pasaban un celular. Y tú ves la papá instalándola en el A y en el B, tú le puedes levantar el micrófono a la bebé, al teléfono B, al del niño. Sí. Entonces yo decía, oye, si esto lo pasa una aplicación, ¿por qué no lo puede hacer el dueño de Facebook, Instagram? O sea, Obvio, obvio que lo pueden hacer, si al final aquí hay un tema de confianza. Una consulta, y por ejemplo Xiaomi, que es una empresa china que ahora último empezó a llegar a Chile, ¿no hace lo mismo? No lo sé. Nadie lo sabe. Yo instalaría Lumio. Un dato insider, yo trabajé en una compañía china. Casi todas las compañías chinas son propiedad del Estado chino, en primer lugar, por distintos vehículos de inversión. No directamente, no es como Codelco, pero sí, no sé, pues Xiaomi es propiedad de un grupo de inversión y este grupo de inversión es propiedad del Estado chino. Al final todo es del Estado chino, en primer lugar. Y segundo, otro dato de insider, descubrimos, yo trabajé en Audrey ahí, que no había control de horario, pero sí llegaban siempre, oye, llegaste tarde. Y era porque la gerencia china ocupaba sistemas de Huawei de detección facial que tenían la puerta y sabían, como nadie marcaba, pero siempre sabías a qué hora llegaste, no solamente a la puerta, sino a qué hora llegaste a sentarte a tu escritorio. ¿Y cuánto rato estuviste sentado en el escritorio? ¿Cuánto Exactamente. estuviste tomándote el café? Ciertamente, y eso estaba a espaldas de todos nosotros. Sí. Ahora, disculpa, yo creo que hay un tema ahí también que tiene que ver con la educación del usuario. Porque, por ejemplo, si hay algo que nadie hace, lee los términos y condiciones. Google dice claramente que se mete a tu correo a leer lo que escribiste. Y por eso te da los correos. El WhatsApp antes no era ¿cómo se llama? Encriptado. Y todos lo usábamos. Y el que se usaba antes era que, súper triste el ejemplo, pero era el Telegram que lo usaban los terroristas. O sea, que era lo único que era encriptado. Entonces, si uno quiere seguridad o quiere privacidad, siempre hay una aplicación que te la provee. Entonces, de verdad, creo que el usuario uno es súper flojo. Entonces, porque si te andas quejando de que esto, de partida siempre hay una aplicación que no lo hace. Todos sabemos que Google se mete a tu correo y uno se quiere comprar un departamento nuevo, y después en los avisos de Facebook, de departamento de proyecto inmobiliario, los avisos de Gmail. Claro, pero hay una cosa de elección también, porque a mí me gusta eso. Entonces, no estoy diciendo que sea bueno o malo poniendo un juicio de valor, pero si uno tiene que saber. Sí, educación del usuario. Y nosotros, bueno, como universidad, yo voy muchas veces a dictar cursos a colegios al respecto, para que vean las consecuencias y sepan que tienen que tomar decisiones y que tienen que leer con cuidado, especialmente en estos juegos gratuitos que hay para instalar a los niños en los celulares. Esas son las mayores fuentes de robos de datos. Todas las aplicaciones de juegos de los niños se llevan pero toneladas de datos. A ver, todos esos servicios que ustedes mencionan también, quiero saber, son gratuitos para uno. O sea, Son gratuitos escasos. estoy diciendo, yo no pago por ocupar Gmail, digamos, la versión más básica. Pero de alguna manera eso también se tiene que mantener. O sea, si uno lo piensa desde el lado de un negocio, yo no voy a justificar lo que se hace después con los datos, pero estoy pensando como el lado de una empresa. Para yo como empresa proveer un servicio para que el usuario lo ocupe y sea gratuito, de alguna manera tengo que igual generar algún ingreso con algo.
Entonces, claramente cuando nosotros accedemos a ocupar WhatsApp, que es gratuito, Facebook, que es gratuito, Twitter, no sé, todas las cosas que sean gratuitas, de alguna manera igual esa empresa de alguna manera se tiene que nutrir con algo. Entonces ahí es donde nosotros, cada uno de nosotros tiene que decir, ok, yo estoy dispuesto a ocupar esto que es gratis, después, bueno, tengo que estar dispuesto a que me aparezca la publicidad de lo que vi hace 5 segundos durante, no sé, los próximos 10 días al lado. ¿Ya? Como que uno también tiene que tener un poco esa visión, porque si no, uno pasa al otro modelo, donde para todo lo que uno hace uno va a tener que pagar por hacerlo, para poder acceder a todos estos servicios. Hay que pagar por el correo, por el mensaje, por todo ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo un poco esa visión, es una cosa más personal mía, de que yo digo, ok, yo estoy dispuesto a ocupar Gmail, me da lo mismo que al lado aparezca de lo que yo estoy escribiendo en el correo, de lo que he buscado, es un costo que estoy dispuesto a pagar, dado que son servicios gratuitos. No, y a mí me gusta, por ejemplo, que me lleguen las recomendaciones, este libro te podría gustar, estas noticias te podrían interesar. Es un tipo de interacción que yo quiero tener con mi celular. O sea, uno tiene que estar consciente ahí cuáles son las opciones y los límites que uno tiene. Y después viene ya como la visión más de Data Scientist, y yo digo, oye, que ojalá con esta aplicación que toma los datos y lo ocupa, ojalá el día de mañana cuando yo necesite que alguien ocupe una aplicación mía para generar datos, también la gente lo utiliza. Entonces como que yo de cierta manera también apoyo a que lo que ellos hacen con la información también apoya el desarrollo de algoritmos, de metodología, del desarrollo de la tecnología en sí. Como estoy apoyando de cierta manera indirecta el avance de eso. Entonces también ahí como tiene esas dos visiones. Claramente si después ellos toman decisiones erróneas o la venden o de alguna manera que me produce un daño, sí, ahí ya pasa una barrera donde quizás digo, no sé, que no lo igual más. Claro, o sea, el problema no está necesariamente en la recolección del dato, sino que en cómo se informa a la persona, o sea, que sea transparente cuál es el dato que se está recolectando y el uso que se le da. Un muy buen ejemplo de esto es lo que tiene que ver con temas de datos de salud. Nuestras ISAPRES tienen un montón de información sobre nosotros. Además de tener toda la información de los doctores a los que vamos, cuando van a la farmacia y les dicen ¿quiere descuento Colmena o descuento no sé cuánto? Registra lo que compraste en la farmacia y esa información después le dicen a la ISAPRE, oye, este descuento se lo di a esta persona por comprar este producto, entonces también sabe los remedios que estás comprando. ¿Se le puede dar mal uso a esos datos? Horrible. ¿Ya? O sea, especialmente si se pasan datos como entre medio de las compañías y van y dicen, oye, el riesgo de enfermedad de esta persona es tal, y entonces si se quiere subir de plan le digo que no. Si se quiere cambiar de compañía, tú le das todas las ventajas para que se vaya y la otra compañía no va a querer tomarlo. ¿Por qué? Porque estás, no sé, utilizando tus antecedentes. Y ojo, que también pueden ser antecedentes malos si es que están ocupando incluso datos de Facebook o de redes sociales que pueden ser malinterpretados. Un like a un instituto de diabetes no significa que tengas diabetes. Sin embargo, sí significa que tienes mayor probabilidad de tener diabetes. ¿Cómo usas ese dato? ¿Ya? O sea, ¿por qué le puso like a la cuestión de diabetes? Puede que la tenga él, pero puede ser que la tenga algún familiar o puede ser que le interese el tema. Pero, ¿tiene más probabilidad de tener diabetes? Sí. De hecho, creo que hay no sé qué es un proyecto que algunos están estudiando de entregar los relojes. Y por ejemplo, si una persona activa que hace mayor deporte y está de mantenerse sano, te llegan a hacer descuento. Escuché, no sé si será algo así. Que tú instalabas un dispositivo de seguro de auto en tu auto y medía cómo tú manejabas. Y por eso te hacía descuento en la prima. Imagínate. Sí. Si tú estás dispuesto a entregarte acelerabas mucho, pues frenabas y si eso registra con el acelerómetro los cambios de fuerza. También teníais un manejo más brusco, entonces teníais mayor probabilidad de accidente, de daño de auto. Hoy día se hace solamente con la edad, por ejemplo, tenemos el registro no se llama biómetro, sino de entender las cosas, sino que simplemente para la gente más joven es más caro, punto. ¿Qué más loca? Claro, pero ¿qué pasa si eres joven y te ocupas el auto? Sí, por eso hoy día se hace así. Sí, pues tú decís, no, si tienes menos de 25, tiene una probabilidad de chocar, curado, claro. Claro, para cerrar con el ejemplo del ISAPRE, pero ¿qué pasaría si utilizaran todos esos datos para que te llegue un mensaje al celular diciendo, oye, ¿sabes qué? Según tu patrón de comportamiento hay una alta probabilidad de que tengas hipotiroidismo, te damos un examen gratis de hipotiroidismo, vaya a hacerse cero el examen. O sea, hay pros y contras, o sea, sí, incluso... Hace un par de años, Target, un supermercado en Estados Unidos, estaba ocupando algoritmos de Machine Learning para recomendar publicidad que te llegaba a la casa.
¿ya? Y no sé lo ¿ya? Entonces, la gracia que tenía era que me llegaban unos cupones, ¿ya? Y dentro de los cupones tenían, suponte ya, si tú comprabas muchas frutas, venían 3 de fruta donde debía y uno, no sé, otra cosa. Y de repente empezaron a cachar que había un patrón, con las mujeres embarazadas empezaban a comprar vitaminas. Entonces le empezaban a recomendar, creo que era ácido fólico que compraban las mujeres embarazadas. Entonces las mujeres que compraban ácido fólico estaban embarazadas y podían sacar esa deducción, y entonces ya le recomendamos, no sé, pañales, no sé qué cosa para la mujer embarazada. Y en un estado de Estados Unidos pasó de que a un papá empezaron a llegar cosas de mujeres embarazadas. Empezaron acá, esta cuestión media loca. Y el señor fue al supermercado, no sé por qué alguien quería ir al supermercado con los cupones, pero fue al supermercado a preguntar qué estaba pasando. Y le dijeron, no señor, sabe que lo vamos a investigar, y ya, lo revisaron y se dieron cuenta que la hija estaba embarazada. El papá lo sabía. Y después el papá le dijeron, bueno señor, sabe que este resultado es porque hay alguien en su familia que está embarazada y parece que es su hija, y después salió la noticia y todo, es muy polémico. Porque el papá supo que su hija estaba embarazada porque le llegaron. Y entonces ahí, sí, pues el algoritmo funcionaba perfecto, que era así, precisión máxima, porque la hija iba a comprar los productos. Pero pasó una barrera ética donde la familia no sabía lo que estaba pasando con su hija, pero el algoritmo lo pudo decir antes. Subimos su Facebook en el papá. Sí, fue súper importante, y después eso hace que la gente, lo que hicieron el algoritmo, tengan que poner ciertas restricciones, validaciones, tener más resguardo en las cosas que van promocionando, eso es bien importante. Creo que eso pasó en el año 2017, o no, 2016 por ahí, si lo buscan. Que un Target, Diapers, creo que era algo así, lo que había pasado. Salió en todos lados, y ahora es como un caso clásico. Cuando en España. Donde es bueno hacer como peor el algoritmo. Sí, como ojalá que falle. Claro, hay un estudio que tiene que ver con robots, que muestra que un robot que es muy como imperfecto, o sea que habla muy como robot, a la gente no le molesta. O un robot que sea extremadamente, que no existe, que sea extremadamente perfecto, que no lo puedas distinguir de un humano, tampoco causaría molestia si es que no lo puedes distinguir. Pero si llegas a un punto en el que es muy parecido a un humano y que no estás seguro si es humano o no es humano, genera todo tipo de incomodidades en la persona que está interactuando, se vuelve una experiencia muy desagradable. A mí me pasó, de hecho, en un evento que llegué atrasada y estaban los speakers adelante y había un speaker que ni siquiera podía escuchar la charla, porque el speaker que estaba sentado ahí lo encontraba raro, y no, o sea, pero me molestaba, al punto que me acerco al de al lado y le digo, oye, qué raro el tipo. Me dice, es un robot. Como ya. Entonces, lo que descubrieron es que hay un punto en el que se empieza a volver desagradable. Y mientras no puedan llegar a mejorarlo tanto que no distingas, lo que es mejor es hacerlo peor. La zona de miedo. Que la zona del miedo. Claro, a mí de verdad me alteró. Yo estaba muy incómoda con la situación porque se movía, miraba para arriba, movía las cejas, cambiaba la posición de las manos. Igual, después cuando habla se te quita todo el susto porque casi el tiro que es un robot absoluto. O sea, este era un robot que estaba diseñado más que nada como sus movimientos. Y, entonces, donde hay veces que tú necesitas echar a perder un poco los algoritmos. Y también, bueno, sí, hay muchos, el tema también ético asociado al diseño. Tú puedes tener un muy buen algoritmo que sea éticamente... o sea, porque alguien podría argumentar, porque no sé si conocen un sistema que se llama Compass de Estados Unidos. Compass fue entrenado con datos históricos de reincidencia, ¿ya? De un criminal con la probabilidad de ser liberado de cometer reincidencia. Lo que hicieron fue entrenado con datos reales, pero resulta que los jueces ocupan esto para decidir la sentencia. Entonces, dice, la probabilidad de que esta persona reincida es altísima. Entonces, lo que hacen es un periodo de cárcel como la condena máxima asociada. Pero resulta que el sistema es sesgado hacia los negros. Dos personas con los mismos antecedentes, si es negro,
la probabilidad de reincidencia es mucho más alta que si es blanco. Alguien podría decir, bueno, son los datos, están hablando de los datos, esa es la realidad. Pero dos personas con los mismos antecedentes, ¿es justo que uno solo por ser negro tenga una condena más larga? ¿Ya? Entonces el tema de diseño de los algoritmos y la responsabilidad como profesional que tenemos en el diseño de ellos no es trivial. Pero, ¿y qué pasa si los datos lo dicen? Bueno, pero es que lo que pasa es que hay una justicia que tiene que ver con el global. Pero ahí la discusión que surge ahí es decir, es globalmente justa, pero es individualmente injusta. Y como es individualmente injusta, eso no corresponde. El compás no se debería utilizar. Porque en promedio se comporta bien. Pero tú no puedes decirle, oye, sorry compadre, eres negro, tenés mala suerte, como que hay. Estáis fritos, no. O como en la película Minority Report, donde tratan de, como en base al comportamiento de la persona, predecir su comportamiento y como adelantarse y arrestarlos antes de que cometan un crimen. Eso también es como que raya en lo ético, porque ¿qué pasa si justo la persona se arrepiente en el 0,01% de probabilidad de que se arrepiente de enterrarle el cuchillo a la señora? Pero igual nomás lo aparecen antes. Claro, o sea, aquí está la diferencia como entre el dato estadístico y respecto a una persona. Dicen que no sé si han leído el libro, pero es interesante leer, se los recomiendo, que se llama Weapons of Math Destruction, math de matemáticas. ¿Ya? Es como la inteligencia artificial mal utilizada es como una muerte por 1000 cortes. ¿Por qué? Porque en términos estadísticos se comporta bien y muchas veces mejor. Pero en términos individuales tú puedes salir continuamente castigado por los algoritmos en forma injusta. Bueno, volviendo a las slides, después de como no sé cuánto rato. Instalaciones y edificios, bueno, podemos tener todo tipo de sensores. Ya sé que tienen mala fama en Chile, pero los sensores inteligentes son una necesidad. Y son una necesidad no solo para las empresas, sino que también en las casas. Yo no sé por qué nunca pudieron argumentarlo mejor, pero bueno, estos de aquí aportan mucho para poder ver el uso que estás teniendo, quizás redistribuir la forma y los momentos según, no sé, por los cobros, cuándo estás gastando más agua, quizás te conviene rediseñar y trabajar algunos turnos de noche para que esto te salga más barato, qué sé yo, hacer un estudio completo. Alarmas puedes tener, y todo esto conectado a internet, o sea que te queden registros. O sea, aquí lo que nos interesa es pensar en datos que se vayan almacenando. Loreto, ¿sí? Me iría a tener un poquito en el tema de instalaciones, ¿sabes por qué? Me iba dando vuelta el tema de los chinos. Sé que las cámaras, bueno, yo casi cámara hace como 2 meses y pasó algo externo. Que si uno dice 2 veces la cámara se ha movido sola. Y ahí te quiero meter porque a lo mejor también puede haber, como tienen una aplicación, una app, que los chinos también están metiéndose en otros sistemas, por ejemplo, como mismo reloj. No necesariamente tiene que ser un chino. Sí. Bueno, sí, no necesariamente. Sí, pero mira, me estuve metiendo en el tema y estaba viendo que la app tiene una opción muy rápida de conectarse, entonces la probabilidad es un 99%. El 1% digamos que no, porque tú la conectas a la cámara y automáticamente la reconoce. Entonces la app es china. Entonces por eso estoy diciendo, o sea... Ya, pero hay varias yo tengo seguridad que te enseñan a hackear las apps. Sí, o sea, que ese es el punto. No solo las apps, sino que Internet de las cosas, una de las áreas como que hay más investigación en este momento es cómo mejorar los protocolos y la seguridad de los dispositivos, para que no te hackeen, no sé, por el refrigerador. No es algo simple, o sea, cuando ya querés conectar tantas cosas, empezás a tener ya un problema de seguridad de conexión. Por eso yo tengo la seguridad en mi router, esta configuración está realizada. Por eso digo que puede ser que es más que nada el aplicativo, no sé. Ahí, pues me especial en el tema. Todo es hackeable. Sí. Todo es hackeable. Esfuerzo suficiente, todo es penetrable. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué sistema se puede hackear y encontrar la clave o lo que sea? Hay algunos que toman más tiempo que otros,
Pero ahí sí, uno tendría que tener ciertos resguardos de ojalá que tengan un nivel de seguridad suficiente como para que no pase ese tipo de cosas. En el Internet de las cosas lo que pasa es que, por ejemplo, hay dispositivos que a veces son tan pequeños y la idea es que ocupen, por ejemplo, tan poca energía que no los podéis proteger con seguridad. Porque significa un costo de energía o de educación de la batería que no podéis gastar. Entonces quizás ahí tú decís, nosotros teníamos un proyecto que era instalar sensores de humedad en el campo que tenían que la batería duraba 5 años. Y me enviaban un mensaje cada 15 minutos y el mensaje era súper pequeño, era así la dirección, digamos física del dispositivo, las mediciones y el mensaje se iba y listo. Pero no tenía ni una capa de seguridad de encriptación ni nada porque el mensaje tenía que caber en creo que eran 40 bytes, porque era la potencia que daba el sensor. Entonces ahí tú decís, bueno, yo prefiero que vaya el dato o tener que ponerle una capa de encriptación, de más información, para que llegue con una clave al otro lado, se pongan en el link y luego envíen la información, o simplemente llegue y lo envíe. Y quizás alguien podría en el aire tomar ese dato y interpretarlo. Por eso ahí a veces uno tiene que hacer un poco ese juego de qué cosas realmente son importantes bloquear o no. O sea, la cámara en tu casa, sí, claramente debería tener seguridad. El sensor de humedad en un campo no. O sea, no me acuerdo quién dijo esto, pero decía el 50% de las empresas fueron hackeadas y el otro 50% todavía no sabe que ya fueron hackeadas. O sea, como todo les hackearon. Y bueno, y por último tenemos todos nuestros dispositivos y maquinarias y procesos internos. Aquí por proceso en realidad debería poner como computadores conversando entre ellos. O sea, todo lo que está ocurriendo dentro de la empresa también genera datos. Las llamadas entre anexos, llamé de un teléfono a otro, cómo se comunica la gente dentro de la empresa, los correos electrónicos, quizás no el contenido del correo electrónico, pero sí la información de cómo está trabajando la gente dentro de la empresa, etc. Ahí ese de los correos, ¿han escuchado hablar de Enron en Estados Unidos? Que es una empresa que entró en la bolsa y después se fue a la quiebra. Están disponibles todos los correos que se enviaba a la plana directiva como texto, por si alguien los quiere analizar y tú puedes ver así como, oye, no sé qué, vamos a jugar fútbol, oye, elegiste al director que está pasando tal cuestión, no sé qué, y tú puedes ver toda la conversación que hay y después puedes generar la red de conversación que se daba. Y ahí puedes entender dónde estaba realmente la gente que estaba haciendo fraude o no, cómo se comunicaban entre ellos. Bueno, hay países donde el contenido de los correos es de propiedad de la empresa. En Canadá por lo menos es así, creo que en Estados Unidos también, acá en Chile no. Pero en Canadá, si tú mandas un correo desde tu correo de empresa, el texto es de propiedad de la empresa, ¿no? Y además tenemos que considerar datos externos, ¿ya? O sea, podemos pensar en los mismos datos, no sé, de imágenes satelitales o lo que vamos a conseguir por ley de transparencia, clima. Por ejemplo, una empresa que es proveedora de electricidad. La información de clima le podría servir para prepararse para posibles, como incluso las mismas predicciones que vengan. ¿Se va a nevar? Para si va a nevar, que salir a cortar árboles, salir a tener todo estructurado y organizado para reaccionar lo más rápido posible o Santiago, que se pone a llover y muere, cómo reaccionar frente a esas situaciones. Entonces tenemos harta información adicional, no sé, los diarios, las redes sociales, y además existen empresas que venden datos, que se preocupan especialmente de eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los datos? En general como que se habla como de distintos niveles, que es como a lo más básico, que es hacer como descripciones, después pasar a descubrir, identificar relaciones y patrones, predecir qué es lo que probablemente ocurrirá, y aconsejar, o que también se le dice análisis prospectivo. Bueno, la palabra no prescriptivo. Es. No, yo necesito también prescriptivo. ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, cuando ustedes entran a Waze o a Google Maps y le dicen quiero ir a este lugar, te recomiendo una ruta. Eso es como ya como el nivel más alto. Ahí no te va a predecir, tú ya necesitas aquí. Pero lo que me dice... Que dijera así como, ahora tú quieres ir para allá. A mí me lo dice. Waze me dice, y es más, es súper curioso porque
El mío no es fácil. Obviamente es súper fácil que te diga, hoy día vas al trabajo, porque sales en la casa y te mande al trabajo y del trabajo te mande a la casa. Pero resulta que yo tengo una dinámica familiar un poco extraña y hay semanas que me voy a mi casa y semanas que me voy a la casa de mi pololo. Y Yahweh sabe. Entonces yo la semana que corresponde, me dice, ¿vas a la casa de Carlos? Sí, bacán. Y lo hace solito. O sea, claramente hay una cosa de buscar patrón. No solo de si estás en la casa, asume que vas al trabajo, sino que estás viendo tus patrones de comportamiento. Entonces, y por atrás hay algunas cosas de predicción que tienen que ver con predecir de acuerdo a la historia. Si es un viaje largo, no es solo relevante el tráfico que hay en ese momento. Es relevante el tráfico que va a haber cuando estés llegando a un cierto punto. Entonces también involucra como que tiene dentro ciertos procesos de predicción. ¿Quiénes de aquí ocupan Spotify? Ya. Spotify, tratemos de verlo como un ejemplo, cuáles son los datos que tienen de nosotros y qué es lo que hacen con nuestros datos. Bueno, por un lado tienen la información de la música que nosotros tenemos, que le hicimos like, que la tenemos en nuestros playlists, que la tenemos de alguna forma en nuestra cuenta. Los seguidores que tenemos, a quienes seguimos también nosotros. Las listas a las que seguimos, quienes siguen nuestras listas. Si creamos nuestra cuenta usando Facebook, tienen acceso a nuestro perfil de Facebook, a nuestros amigos de Facebook. Y antes, porque esto después de que salió el GDPR, la ley europea, ya no te piden esto, pero antes lo pedían, era acceso a tus fotos de Facebook. Igual es raro, sí, ¿no? Porque ya el perfil de Facebook tiene tu foto de perfil, o sea, podían sacar tu foto de perfil, ya era como suficiente, pero pedían toda esta información. Los amigos de Facebook los piden para darte recomendación de seguidores. Pero ahora es opcional, no es un requisito mínimo para funcionar. Este sí es mínimo, este ahora es opcional y este ya no pasa piola, que no tiene ningún sentido. Además, pide tu ubicación, pide acceso a tu GPS. ¿Por qué quiere acceso a tu GPS? Concierto. Para decirte que hay un evento cercano de una artista que gusta. Podría ser eventos, también te recomienda música que está de moda, como... Si vaya al gimnasio, escuchar una música, que si vaya a la oficina, eso. O si vaya a otro lado. Exacto. Lo que pasa es que no solo te piden la ubicación, no sé, una vez al día. La verdad es que te piden la ubicación como cada 5 minutos. Ya, lo que está haciendo también es identificar dónde estás y determinar cuál es tu patrón de qué es lo que escuchas dependiendo de dónde estás. Claro, en la universidad pues, escuchas un tipo de música, si mientras vas caminando, otro tipo de música, en el gimnasio distinta. Y lo más interesante de todo es tu historia. ¿Por qué es lo más interesante? Porque no solo están las cosas que escuchas, sino que también están las cosas que dejas de escuchar. O sea, que ibas escuchando y como, no, siguiente, no, siguiente. O sea, que también es relevante, que es lo que no te gustó. ¿Qué cosa? El reporte anual que manda Spotify. ¿Te manda un reporte anual? Sí, pues si cantas música, escuchó tal minuto, tu canción favorita de ¿Es una lista? No es una lista. Ay, no me he dado cuenta, lo voy a tener como mis actualizaciones y nunca veo. No. O sea, tengo... Pero debería tener una lista que se llama como los éxitos del año, o lo más escuchado. Ya, porque Y a mí me parece para las listas, dice, esta lista es de también ánimo. Sí, también. Por ánimo. Sí, las recomendaciones, pero tuyas, de las que tú escuchas. Mira, no sabía. Entonces, obviamente Spotify puede hacer cosas súper simples y básicas con nuestros datos, que es como, no sé, describir cosas, juntar mis datos con los de todos los chilenos y decir, ok, ¿cuál fue la canción más escuchada en Chile en 2016? Puede crear la lista que te mande esto como los éxitos 18eros del año anterior para el playlist de este año, qué sé yo. O sea, que al final es como ver los datos tal como están y sacar como algunas conclusiones estadísticas, que esto es una cuestión que hemos hecho como desde siempre. Después, hay otras
técnicas que te permiten hacer como clustering automático, que es agrupar a las personas, por ejemplo, podría ser por gustos musicales. Aquí ya no es la clasificación típica de, no sé, rockero, pop, y que tú puedes decirle voluntariamente, no, a mí me gusta el rock y el pop. No, es qué es lo que se deduce a partir de tu patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿Cuál es el tipo de dato que a ti realmente te gusta? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, te quedan agrupados y esto no significa... Puede ser gente que le guste, acá el grupo que le guste escuchar música clásica en el trabajo y en las tardes pop rock, qué sé yo, o sea, ni siquiera tan estructurado a la orilla. Es qué es lo que el sistema identificó como gustos similares. Hay una cosa súper interesante y es que salió un estudio que dice que como que hay muchos estudios en realidad que apuntan a que las parejas que son más exitosas son parejas que tienen cosas en común, donde la definición de cosas en común es bastante vaga. ¿Ya? O sea, como que hay distintas teorías, no, es que tienen que venir como de familias similares, no sé qué. Bueno, salió un estudio que dice que una de las cosas en común que puede tener una pareja exitosa son los gustos musicales. Ya, eso te saca un poco del contexto de lo que estamos acostumbrados, pero se demostró que buenas parejas, había una correlación entre, si tenían gustos similares parecidos, tenían mayor probabilidad de tener una mejor relación de pareja. Si juntamos Spotify con esta información, ¿qué producto podemos sacar? ¿O con quién nos conviene volvernos aliados? Con Tinder. Absolutamente con Tinder. O que tu Spotify te empiece a mandar recomendaciones y te diga, oye, tú sigues a Pepito, Pepito tiene esta amiga que te juro que dile que te la presente. ¿Ya? Entonces tú lo conoces a este, que te presente al otro. ¿Por qué? Porque tienen, o sea, están así, si hago millones de clusters, quedan ahí los dos puntitos. Dependiente como lo veas, se quedan los dos puntitos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero destacar con este comentario? Cuando ustedes se quieren volver data scientists, una de las cosas tiene que ver con leer lo que está ocurriendo en la investigación. ¿Por qué? Porque estas ideas como geniales, o porque sería genial, o sea, bueno, hicieron una alianza todo esto, Spotify y Tinder, pero no como quisiéramos, o sea, no aprovechando esta información, que es que Tinder ahora muestra, tú lo puedes conectar con Spotify y muestra tus gustos musicales. ¿Ya? ¿Cuál es el tipo de música que escuchas para que las otras personas cuando te están viendo puedan ver cuáles son tus gustos musicales? Cuando uno va a salir con nuevas ideas y nuevas formas de aplicar, de utilizar los datos que tiene, uno tiene que estar leyendo la literatura científica. Por eso es súper como particular la posición del data scientist. ¿Por qué? Porque es como, tiene una cuota de científico metido en el contexto de una empresa. De hecho, el desastre que quedó con Cambridge Analytica y Facebook tiene que ver porque estudiaron y hicieron un estudio científico que permitía conectar el número, o sea, se basaron en un estudio científico que mostraba que con un cierto número de likes tú podías predecir la personalidad de una persona, según los 5, qué tan extrovertido es, qué tan competitivo, no me acuerdo cuáles son 5 como temas de personalidad. Y por ejemplo, si saben 200 de tus likes, te conocen tanto como tu familia. Si conocen 250 likes, te conocen más que tu pareja. Y no sé cuántos likes probablemente te conocen mejor que tú a ti mismo. ¿Y para qué también podemos utilizar? Para predecir qué música recomendar a un nuevo usuario, hacer una asociación y después predecir qué cosas le podrían llegar a gustar. Y también lo podemos ver de esta forma, que es como desarrollar sistemas, redes neuronales que tú entrenes con información y le dices, ¿le gustará esta canción a esta persona? Bueno, aquí nuevamente es súper chiquitito, algunos fonts se me van, ahí dice sí, y él dice no. ¿Ya? Entonces, implementar sistemas que, dado una canción que un usuario te va a decir, mira, si le va a gustar, no le va a gustar, o le va a gustar con probabilidad de un 83%.
aquí en realidad esto aquí es un aconsejar aquí, la verdad es que yo no creo que este haya sido el origen, pero ¿conocen ustedes el plan familiar de Spotify? Sí. Ya, ¿por qué creen ustedes que se creó el plan familiar de Spotify? Para identificar tu grupo. ¿Por qué? Para identificar tu grupo familiar, para tener más datos, ok. ¿Por qué? Porque tienes más personas, pero antes la gente no usaba Spotify. ¿Estás aumentando el número de personas que usan Spotify? Porque vivían en la misma casa. Por ejemplo, lo que yo hacía era que mis hijos, todos usábamos la misma cuenta de Spotify. No te podían perfilar. En Netflix pasaba lo mismo, cuando usted no tenía perfiles, tú te metías en una cuenta a ver, no sé, películas de acción y después se metían tus hijos, veían películas de niños y te quedaba la ensalada después de recomendaciones. Por eso ahora tú te metías y tienes varios perfiles, entonces tienes uno de niños, tuyo, de tu señora, ese. A mí todavía Spotify me recomienda música de como mazapán o música de niños, o sea, como... Con el tiempo, recién como hace poco, he sentido que me está empezando a hacer mejores recomendaciones. ¿Por qué? Porque yo al principio no tenía un plan familiar. Escuchaban todos música, y mis hijos, mi mamá que vive conmigo, como todos poníamos el mismo plan. Entonces entonces acá es una decisión estratégica de que al final cobran muy... ¿Cuánto cobran la diferencia? No sé, pues como pasar de 3 lucas a 4 lucas 500, ¿sí? Una cosa como muy marginal la diferencia en lo que uno paga, pero lo que lograron ellos con esto fue limpiar los datos para poder hacer buenas predicciones. Ahora lo que vamos a hacer es prender las luces y vamos a pasar como a la parte de la dinámica.